Eso es decente. Sí. Definición. Sobre ADC. Ah, no. Obviamente ahora vamos a hacer o sea, una tecnología totalmente diferente a lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Ya hemos estudiado lo que son eh, los instrumentos analógicos, hemos visto, por ejemplo, que digamos, para que exista un movimiento de la aguja, se basaba en principios físicos, ¿no? Ecuación de cociente, aplicando ahí la ley de Faraday, ecuaciones de las cuplas, todo eso, ¿no? Ahora, los medidores digitales no se parecen ni por si acaso a los medidores analógicos. Son una tecnología totalmente diferente. ¿Ya? O sea, ningún tipo de relación hay. Por ahí la única relación sería que miden las mismas variables, ¿no? O sea, miden cociente ambos, listo, lo único sería que se parecen. Después, nada que ver, totalmente diferente. O sea, como el principio de funcionamiento, todas las cosas, es muy diferente. ¿Ya? Entonces, capítulo 4, medidores digitales. Obviamente, para hablar de los medidores digitales, vamos a tener que hablar. Bueno, antes diremos, en el estudio de la instrumentación digital nos referimos a todos los instrumentos que sirven para medir diferentes señales y variables de origen físico. Bueno, otras digamos que diríamos con los instrumentos analógicos que medimos las mismas variables físicas. ¿Ya? Estamos hablando de medidores en general, ¿no? Las variables físicas, no nos olvidemos que son señales análogas. ¿Ya? O sea, nosotros vivimos en un mundo analógico. El mundo que vivimos es un mundo analógico. Entonces, pero nuestros sistemas, mm, nuestra tecnología está en el mundo digital, ¿ya? Entonces, son como, digamos, tecnologías diferentes, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo analógico, les decía, pero los procesadores, las computadoras, los microcontroladores, trabajan en un mundo digital. Digital quiere decir unos y ceros, ¿no? Eh, una codificación binaria. Entonces, es como la matemática, por ejemplo, nuestras funciones son en el dominio del tiempo, ¿no ve? Cuando queremos trabajar en el dominio de la frecuencia, ¿qué hacemos? Explicamos la transformada, ¿no ve? La transformada de Fourier, la transformada de Laplace, qué sé yo, la transformada de Z, y lo llevamos a otro dominio, estamos en el dominio de la frecuencia. En ese dominio de la frecuencia, obviamente, se puede trabajar, manipular lo mismo, y nuevamente se puede volver luego al dominio del tiempo, ¿no? Entonces, digamos que algo así es, ¿no? Estamos en el dominio de las señales analógicas. Entonces, para poder procesarlos, lo llevamos al mundo digital, luego tenemos que volverlo. Entonces, para hacer este tipo de transformaciones, lo que se emplea son los famosos conversores. Hay conversores análogos a digitales y conversores de digital a análogo. O sea, hacer esa transformación, ¿no? Por eso es que este capítulo en realidad básicamente va a centrar en los conversores. Luego vamos a hablar cómo la variable en realidad se transforma a una variable digital, ¿no? Y el proceso inverso, ¿ya? Por eso decimos aquí, ¿no? La principal característica de los instrumentos digitales es que transforman por medio de un conversor análogo digital, ADC se llama. Cuando vean ustedes las siglas ADC es un conversor análogo digital. Entonces, transforman por medio de un conversor análogo digital la magnitud eléctrica analógica en un valor equivalente numérico digital. O sea, la señal analógica, ¿ya? Eh, en la electrónica analógica lo que hacemos es que la variable física lo convertimos en cociente, en voltaje, ¿ya? Un sensor, por ejemplo, el PT,
Un PT es un sensor de temperatura de nivel industrial. Es una resistencia. Entonces, ese sensor lo único que hace, siendo un sensor de temperatura, es convertir la variable física en cociente. Eso es lo que hacemos. Otro sensor, por ejemplo, no sé si han visto o lo van a ver, el LM35 es un sensor de temperatura, sí, funcionamiento. Entonces, 0 grados, qué sé yo, 2,5 milivoltios, así. 150 grados, 5 volts, así lo convierto. O sea, las señales físicas lo convertimos en señales analógicas. Eso es lo que hace la entrada, perdón, las señales físicas lo convertimos en señales eléctricas. Eso es lo que hace la electrónica analógica. Ya. Ahora, vamos un paso más allá. Ahora nosotros ya utilizamos tecnología digital, ¿no? La tecnología analógica es propia del siglo XX, ¿no? En la Guerra Mundial, digamos, los principios básicos del teléfono de la tecnología analógica. Han visto una película, ¿no? Cuando se comunican con radios, no es como nosotros, ya hablas, se escucha hasta tu gallo, ¿no? Al otro lado. Cambia antes, se escuchaba, ¿no? Hola, cambio, así, ¿no? La guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que estamos en el regimiento, tanto cambio, así. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, antes era lo mismo comunicarse con el Oriente, digamos, Carnavi, con el sectores se comunicaban por radio, familiares. Y la interferencia era así, ¿no? Claro, si hablamos un poquito más del tipo de tecnología de telecomunicación que se empleaba, era una tecnología muy antigua, ¿no? Pero por otro lado, la tecnología era analógica. Lo mismo en los equipos de sonido. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, como en todo colegio teníamos nuestro tipo de amplificación, ¿no? Era malísima, había un ruido tremendo, no sé cómo, ya bueno, amplificaba, ¿no? Pero comparado con los equipos de sonido que hoy día tenemos, buenísimos los equipos. La diferencia es que posiblemente esos equipos antiguos eran analógicos, que son la tecnología analógica. Ahora los equipos utilizan la tecnología digital. Obviamente, si hablamos de tecnología analógica y tecnología digital, la tecnología digital tiene muchas ventajas. Hay trabajado con ceros y unos. Hay una mayor, es más fidedigno, no hay posibilidades de desbordamientos de señales, que se generen algunos otros ruidos por estéreo, o sea, ya con la tecnología que hoy tenemos podemos mejorar perfectamente eso, ¿no? Entonces, para poder ir a la tecnología digital es lo que utilizamos los conversores, ¿no? Por eso dice aquí, ¿no? Lo que convierten una magnitud eléctrica, puede ser corriente o voltaje, a un valor digital. El valor digital son ceros o unos, ¿no? Binario. Cero es 0 voltios, 1 voltios, ¿no? Solamente esos dos niveles, ceros y unos. Esa es la codificación binaria, ¿no? Comentaban que ustedes creo que están llevando digital uno, ¿no? O al siguiente semestre van a llevar. ¿Qué están llevando, ¿no? Digital uno, ahí ya les enseñan la electrónica digital, ¿no? Entonces, vamos a un poquito más centralizarnos en estos instrumentos digitales, en los conversores. Vamos a hablar de conversor, porque ese es el corazón de los instrumentos digitales, ¿no? Entonces, la conversión de la señal analógica a digital. Las técnicas utilizadas para efectuar esta conversión son variadas, pero el resultado es el mismo, ¿no? O sea, hay diferentes conversores análogos digitales, nos referimos, ADCs, ¿no? Entonces, son diferentes, pero el resultado es el mismo. La magnitud de la entrada analógica es convertida a digital y procesada en forma digital. O sea, una vez que ya lo he convertido a digital, por ejemplo, ustedes, la computadora es el CPU, ¿no ve? La CPU tiene un microprocesador, ese microprocesador es el cerebro de la computadora, ¿no ve? La unidad central de proceso. En su celular también, ¿no? Su celular es una computadora, ¿no? Donde tienen una unidad central, su microprocesador. Entonces, ese es el que procesa, lo procesa de entrada digital, ¿no? Señal digital. Nosotros decimos la magnitud de la entrada analógica es convertida en digital, procesada en forma digital, o sea, tratada la señal, para ser finalmente mostrada de la forma, por lo general, de un número en un display.
Entonces, nosotros ya en nuestros equipos, en nuestros instrumentos, ya no vemos la agujita, ¿no? Ok, ¿dónde marca la aguja? Marquen 5, no, ¿no ve? Ya vemos un panel digital donde ya nos muestra el número, ¿no? 5.28 voltios, cabalito, ¿no? Entonces ya nos muestra en un display, ¿no? En un panel frontal del instrumento o de la señal de salida digital, ¿no? En este gráfico vamos a mostrar un proceso de discretización o muestra. O sea, ¿cómo es entonces lo que se hace para convertir esa señal analógica a un valor digital? Entonces, tiene diferentes etapas, ¿no? Una primera etapa es muestrear. Qué es un muestreo? Es agarrar capturas. Pues aquí vemos, ¿no? O sea, si se fijan, aquí es una señal analógica, ¿no ven? Ustedes están trabajando con señales analógicas. Crece, ¿no? De 0 a 5 volts, puede ser, ¿no? A 10 voltios. El proceso de discretización es tomar capturas, ¿no? Agarrar un puntito, y otro puntito y así, ¿no? Ir tomando capturas de la señal. Eso se llama muestreo, ¿ya? Ahora alguien diría, mientras el intervalo de muestreo sea más corto, más chiquitito, digamos esto, más chiquitito, la señal se va a reproducir mejor, ¿no ve? Está bien, la lógica no está mal. Sin embargo, también hay un principio de que tampoco se puede hacer un muestreo tan seguido porque se puede cometer el error de aliasing, se llama. Y para esta frecuencia de muestreo, existe una fórmula para la frecuencia de muestreo, de cuál debería ser la frecuencia de muestreo. Pero bueno, esta es la señal analógica, entonces, o hacemos muestras, tomamos a intervalos de tiempo, es como agarrar, pasa un segundo ya, no, un segundo. Un segundo sería mucho, ¿no? Y el electrónico un segundo es mucho. Qué sé yo, un nanosegundo, otra muestra, otro nanosegundo y así va agarrando. De tal forma que con estas muestras que hemos hecho, fíjense que se trata de reproducir la señal. Como ustedes lo han debido ver en transformadas discretas, ¿no? En transformadas Z. Es un proceso de discreción por el que se hace con esa herramienta matemática. ¿Ya? Este T muestreo dice el periodo de muestreo, ¿no? Cada cuánto tiempo tomamos la muestra de la señal analógica. Ahora, para cumplir con este objetivo se puede dividir en 4 bloques funcionales, dice, ¿no? A efectos de dar una explicación elemental de su funcionamiento. A ver, los vamos a explicar. Hay la etapa del acondicionamiento, la etapa de la conversión a DC y a convertir en realidad, ¿no? La lógica, el contador y display de salida. Esos son los 4, digamos, bloques funcionales para el proceso de tratamiento de esta señal, ¿no? De medir en realidad la variable, ¿no? La variable eléctrica, ¿no? Porque hemos dicho que la variable física ya ha sido convertida a variable eléctrica. Sobre la variable eléctrica estamos trabajando. Estos son los 4 bloques funcionales, ¿ya? Eh, este es en realidad el diagrama de bloques de un instrumento digital, voltímetro, amperímetro, qué sé yo, ¿no? Aquí está la entrada a medir. Hay una etapa que se llama acondicionador, como lo hemos puesto aquí. Luego viene el conversor ADC. La señal analógica convertimos a señal digital. Ya está la señal digital. Ahora, no puede ser mandar cualquier señal. Aquí tiene que haber una lógica, ¿no? Tenemos que saber interpretar qué es lo que quiero mandar. Mire, 220 voltios. Entonces, el conversor simplemente convierte la señal analógica. Esta lógica es la que tiene que, en cierta forma, mm, digamos que procesar el valor que quiero medir, ¿no? Hacer una conversión, si se quiere, ¿no? Para que pueda expresar la unidad que quiero ver desde el lado, no sé, corrientes, miliamperímetros, microamperímetros, voltajes en voltímetros, ¿no? Esta lógica. Y finalmente los manda al display, ¿no? Esta es la pantalla donde ya podemos ver el numerito, o sea, que está marcando la medida en realidad, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces, ¿qué es el acondicionador? La señal de entrada dice que debe pasar primero a través de un acondicionador cuya misión es preajustar la magnitud de entrada, puede ser tensión corriente, a niveles de tensión continua que se encuentren dentro del rango de operación del conversor ADC. ¿Eso qué significa? ¿Ya? Supongan que mi conversor ADC trabaja en un rango, solamente el rango máximo que nosotros, o que sea, conversor ADC, pues que eso es un tema aparte.
en la materia de, ¿en cuál ustedes deberían llevar? Pues conversores. Tecnología de los componentes, supongo. Tienen que ver. O sea, es todo un capítulo sobre los conversores, ¿ya? Por ejemplo, para convertir un conversor hay que hacer una configuración, ¿ya? El 8008 es un conversor ADC. Entonces, hay que hacer una especie de configuración donde muchas veces el voltaje máximo es 5 voltios, de 0 a 5 convierte. Pero ¿qué pasa si me aparece una señal de 8 voltios? A eso vamos, ¿no? O una señal muy pequeñita en milivoltios. Entonces ahí es donde el acondicionador actúa. Por eso dice aquí, ¿no ve? La señal de entrada debe pasar primero a través de un acondicionador cuya emisión es preajustar la magnitud de entrada, ¿ya? A niveles de tensión continua que se encuentre dentro del rango de operación del conversor. Ustedes saben que yo le he puesto 0 a 5 a mi conversor, a eso tiene que acondicionarlo esta etapa. Ahora, el acondicionador puede ser un atenuador, o sea, por ahí es un valor, un voltaje alto, 10 voltios, digamos, tiene que disminuírmelo, obviamente bajo una lógica prediseñada, ¿no ve? Al valor que esté mi saco, no, 10 no lee mi conversor, es que lo baje a 5, pero obviamente eso nosotros vamos a tener conocimiento que cuando vuelva a convertirlo, se vuelva a ver en el instrumento, tenemos que otra vez 10. Pero bueno, entonces puede ser un atenuador, dice, si lo que se va a medir es una tensión elevada, lo que se decía. O bien puede ser un amplificador para el caso de tensiones bajas, el milivolts, ¿qué tal está? No interpreta mi conversor, entonces lo convierte, lo amplifica. Ese es entonces el acondicionador, ¿no? Para señales muy grandes o muy bajas, puede atenuar o amplificar. Este es más o menos lo que es el acondicionador, ¿no? Aquí está el sensor mide ya os he dicho que el sensor, la función del sensor es medir la variable física y convertirlo a su equivalente en voltaje o corriente, ¿ya? 0 grados centígrados, 2,5 milivolts, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del tipo de sensor. Si es un sensor de temperatura. Entonces ya recupera la señal eléctrica para un transmisor, dice, ¿no? Puede amplificarlo, ya, si es una señal chiquitita, hace un filtrado por el tema de los ruidos y recibe al conversor. Ya una señal acondicionada para que el conversor no convierta una señal errónea, ¿no? Eso es entonces el acondicionador, ¿ya? Este amplificador también puede ser atenuador, nos ha dicho, ¿no? Bueno. Ahora, si la señal de entrada es una tensión o corriente AC alterna, se utiliza una etapa de acondicionamiento adicional para convertir la señal alterna a su valor equivalente en DC. O sea, ahorita estamos hablando de un medidor de continua, ¿no ve? Pero ¿qué tal si está midiendo señal alterna? Entonces, ¿se acuerdan en las últimas clases que hemos visto antes del examen? Hemos visto los medidores de alterna. En realidad, es difícil medir una señal de alterna, ¿no ve? Porque es oscilante. Entonces, lo que en realidad hacemos es convertirlo a continua, ¿no? Con un diodito, ¿se acuerdan cómo se llama rectificación? Entonces, al convertirlo a señal continua, en realidad lo que se hace es tener el valor eficaz, ¿no? Por eso los instrumentos miden el valor eficaz de la señal alterna. Les comentaba, por ejemplo, que la tensión en nuestra casa, 220 es el valor eficaz, ¿no? Entonces, eso es lo que mide, ¿no? La componente de continua. Ahora dice que el atenuador en el caso de instrumentos digitales con mida alterna, lo que va a hacer es, en realidad, es tener también seguramente un rectificador, ¿no? Un diodo o un puente de diodos para convertir esa señal alterna a su valor equivalente en continuo, me dice, ¿no? Entonces, aparte de amplificador o atenuador, tiene un rectificador más, ¿no? En el caso de instrumento de altero. Eso me dice, ¿no? En todos los casos, el acondicionador es el que se encarga de convertir siempre el parámetro desconocido, tensión corriente, en una tensión continua que esté dentro del rango de operación del control. Estamos repitiendo. Esa es la función del acondicionador, ¿ya? Si es alterna, su rectificador más tiene, ¿no? Así directamente hago una señal continua. Ahora sí vamos a hablar del conversor ADC.
La siguiente es la del conversor ADC, ¿no ve? La primera etapa era la de, estábamos hablando, la de condicionador, ¿no? Entonces, la etapa es del conversor ADC. La función de este es tomar la tensión DC preacondicionada por el acondicionador y convertirla en una señal digital. Ya, aquí ya lo vamos a convertir en esa señal digital. Entonces, la tensión ya la variable acondicionada, lo agarramos y introducimos ya el conversor, ¿no? Como ya hemos indicado, los conversores son dispositivos electrónicos que en general poseen un solo rango. Digamos, algo les he comentado de esto, ¿no? O sea, pueden llegar a administrar como señal máxima para una escala completa de 1 a 10 voltios. Puede ser de 0 a 5. Realmente yo he visto varios de los conversores trabajan de 0 a 5 voltios. Igual, pues depende, ¿no? Cómo se configura el tipo de conversor nuevo digital. Para escala completa dice de 1 a 10 voltios. Por estas razones, el acondicionador de la señal de entrada debe atenuar las tensiones grandes y amplificar las pequeñas para dar al instrumento la selección de rangos adecuados, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? Esta es la parte ya las etapas del conversor. Fíjense lo siguiente. Tiene un muestreador. Hemos hablado algo al principio de un muestreador, ¿no ves? Cómo lo va convirtiendo en la introducción. Es la señal, ¿no? X0, esta es señal analógica, ¿no? O sea, digamos que aquí está entrando algo así, ¿no? La señal analógica, ¿no? Algo así está entrando, ¿no? Se lo muestrea, ¿no? Aquí ya va a haber señal en tiempo discreto, algo así, ¿no? Cuantifica, cuantifica, dice, ¿qué valor es este? Digamos que quiera de 0 a 5 voltios. ¿Dónde lo captura? En 1 voltio, luego en 3 voltios, luego en 5. Eso es lo que. ¿Ya? Este XNS ya significa una señal discreta, ¿no? Cuantifica. ¿Qué tiene la señal cuantificada? Si hace que esto es 2 voltios, ese 2 voltios lo volvemos en su equivalente binario. Y aquí está la señal digital. ¿Eh? O sea, cada uno de estos puntos, 2 voltios lo ha vuelto en digital. 3 voltios lo ha vuelto en digital. Es rápido esto, ¿no? Claro, es tan rápido, esto es como, imagínense, es equivalente de un valor, es equivalente. El otro punto de otro, esto es depende de la cantidad de bits, ¿no? Ya lo bota en señal digital, en puro unos y ceros, ¿no? Puro unos y ceros. Entonces, esa ya es la señal. Entonces, estas son las etapas del conversor, ¿ya? Muestrador, cuantificador y codificador, para ya mostrarnos en señal digital, el número, ceros y unos. Ese es el conversor. Por ejemplo, si aplicamos una señal de 250 voltios AC a un multímetro digital que posee un ADC que requiere de una entrada de 1 voltio DC de continua, pues la señal de corriente alterna es atenuada en el rango 1000 veces, ¿no? Entonces, esa señal de 250 tendría que volverse 250 milivoltios, ¿no? Como hacer a escala, ¿no? ¿Se acuerdan? En el colegio a veces decían planitas a escala, ¿no? Nats, escala 1:10, escala 1:2, ¿no? 1 metro equivale a 1 centímetro, así más o menos, ¿no? Es una especie de escalamiento, podríamos decir, ¿no? De la señal real a un valor que pueda el conversor expresarlo, ¿no? Pueda trabajar. 250 voltios dice que lo vuelve a 250 milivoltios. Ahora, en este caso, el primer bloque es un atenuador, les decía, por 1000, ¿no ve? Y un convertidor de corriente alterna. Claro, nos ha dicho que es señal de corriente alterna. Entonces, aquí adicionalmente tendría que tener un rectificador, ¿no? Convertir la corriente alterna en continua. O sea, un diodo debe tener o un puente de diodos, ¿no?
¿Se acuerdan que el diodo solamente rectificaba media onda? Y el puente de diodo es una onda. Bueno, entonces en este caso nos dice que el primer bloque es un atenuador y de paso convertidor, ¿no? El nivel de 250 milivoltios se digitalizará posteriormente en un segundo bloque. ¿Ya? Aquí primero atenuamos, ¿no? Nos digitalizamos. Ahora, el punto decimal de las unidades se anuncian a partir de la información obtenida de los rangos del conversor para que la lectura final aparezca como 250. Obviamente, eso es la parte de la lógica que hemos dicho, ¿no ve? Porque no va a leer a 250 voltios a 6, ¿no ve? Entonces, a mí en mi teste tiene que aparecer en 250. Para mostrar ese proceso internamente tiene que haber toda una serie de pasos, de etapas, ¿no? Ve que primerita esa entrada corriente 250, pues lo ha convertido en 250 milivoltios, con necesita trabajado el conversor, pero obviamente ya para mostrar al usuario, para mostrarnos a nosotros, tiene que volver a hacer la relación lógica para que nos muestre 250 voltios, ¿sí? ¿No ve? Lógico, es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, estos dos primeros bloques determinan las características básicas de un instrumento, de un multímetro digital, tales como número de dígitos, rangos enlaces. Estos dos primeros bloques determinan esos parámetros, ¿ya? El número de dígitos, el rango. ¿Hasta cuánto va a medir, no ve? ¿Hasta cuánto va a medir? ¿Cuánto queremos que mida, no ve? Porque los instrumentos digitales también tienen su rango, ¿no ve? Tampoco está hasta el infinito, tiene su rango, ¿no? Otro es la sensibilidad. Han visto que hay algunos testers que tienen un solo decimal y otros dos, ¿no ve? Ahí viene la sensibilidad, ¿no? O la respuesta más rápida. Bueno, por eso decimos aquí, ¿no? Número de dígitos, rango, sensibilidad, ¿no? Etcétera. Realmente estos digitales, multímetros digitales, son todo terreno, ¿no? Lo ponen al revés, no pasa nada. Les decía, por ejemplo, en los analógicos, si ustedes ponen al revés, la agujita va a girar al otro lado, lo pueden dañar la aguja, lo pueden doblar. En cambio, si en un digital lo ponen al revés, los terminales, los chiquitillos, solamente van a marcar negativo y nada más, ¿no? Esto, normal funciona. Pero bueno, la lógica. Este bloque es el encargado de ejecutar comandos con el fin de manejar el flujo de información, lo que les decía, ¿no? En el tiempo adecuado para asegurar que las funciones internas se lleven a cabo en el orden correcto. Este es el cerebro, ¿no? El otro convierte, aquí está, listo, a terminar su trabajo. Este es el que tiene que hacer los comandos, como una especie de programa a manejar, ¿no? Y así maneja el flujo de información en el tiempo adecuado para asegurar que las funciones internas se lleven a cabo en un orden correcto. Entonces, este bloque actúa como el comunicador con el exterior, manejando el flujo de salida de información digital y aceptando instrucciones de programación de dispositivos. Si han visto el digital uno, hay una lógica de control. O sea, hay ciertos, dentro en el chip, se lo puede inhibir, se lo puedes resetear, varias cosas la parte de control, ¿no? Eh, Podemos mandar información o no. El display es el que despliega la información que estamos mandando, ¿no? Entonces, esto es lo que la lógica maneja, ¿no? Por eso dice, este bloque actúa como el comunicador con el exterior, ¿no? ¿Cómo se comunica la computadora con nosotros? Mediante la pantalla, ¿no ve? Era un PIC, por ejemplo, un microcontrolador, ¿cómo se comunicaría con las personas? No tiene pantalla, nada. Ah, mediante el LCD puede ser, ¿no? Mediante el display, puede, hasta con LEDs, ¿no ve? Encendiendo, apagando. Pero la lógica es la que maneja esto, ¿ya? Manejando un flujo de salida e información digital, ¿no? A ver, vamos a interpretar esto, ¿qué nos dice? Estos son amplificadores operacionales, ¿no? Ah, no, o son amplificadores operacionales o son buffers, ese es sí. Esto es operacional, pero es un comparador, ¿ya? Entonces, aquí está la señal analógica, input analog. Ustedes manejan el inglés mejor que yo. Está analógica, ¿no ve? Esto parece que es un buffer. Este buffer se lo programa con aquí está este es un dispositivo de control. Esto dice,
para, este hace es el que da la señal para iniciar la conversión ya. Adelante, le da la señal y empieza a convertir, ¿no? Al comparador, aquí estamos hablando nosotros de los ADC, ¿no ve? El ADC, conversor análogo a digital, pero ¿qué será el DAC? Los debes, ¿no ve? Digital analógico. O sea, existen estos dos conversores. Ahorita estamos hablando solamente nosotros del ADC, pero existe en el otro. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo analógico, les he dicho, ¿no? El mundo digital no vivimos en ese mundo. Entonces, si bien yo mando mi señal, mi variable física, el sonido, digo, el micrófono mando, mi voz mando, me lo convierte en la voz digital, me lo amplifican, pero yo lo voy a escuchar. Pues, acaso nosotros ceros y unos vemos o escuchamos nada. Entonces, esos ceros y unos tienen que volver a convertir la señal analógica, de lo mandan en un parlante y mi voz amplificada se escucha, ¿no? Entonces, para eso necesitamos los conversores digital análogos, ¿no? La señal digital ya tratada de amplificar a mi voz lo va a llevar a conversor digital analógico, es analógico al parlante, ¿no? Entonces, de aquí sale digital analógico. Bueno, más bien, aquí está la salida, va al digital, ¿no? Al comparador, y aquí está la lógica. Este es el que hace, este es el cerebro, es decir, ¿no? Lógica de control sucesivo. Este es el conversor, ¿ya? Este es el conversor, bueno, el control lógico del conversor, ¿no? Eh, este utiliza un registro SAR. El registro SAR es registro de aproximación sucesiva. Vamos a hablar más adelante de esto. Es una forma de convertir señales análogas a digitales, registro SAR. ¿Ya? Un esquemita vemos, ¿no? Cómo se maneja la lógica. ¿Ya? La salida, ¿no? Porque esa es la salida. Pareciera que ustedes ven un cachito, aquí es la salida, está volviendo a entrar, ¿cómo es eso? Así. Es como una retroalimentación. Vamos a ver este conversor, vamos a analizar a detalle para que se den cuenta. Ahorita estamos haciendo un resumen, ¿no? De todas las etapas. Hemos visto la lógica, el conversor, ahora el display. Luego vamos a hablar propiamente del conversor. Entonces, un display es el encargado de comunicar visualmente el resultado de la medición. Lo que les decía, ¿no? Todo puede estar haciéndose en digital ahí, pero si no nos avisan, conocemos. Pues tiene que haber un display que nos muestre, un contador, no sé, ¿no? Un mensajito que nos muestre. Entonces, un display es el encargado de comunicar visualmente el resultado de la medición. Opcionalmente, también puede existir una salida digital implementable en diferentes formas. Sí, ¿no? Este es el display. Esto se refiere a las otras opciones, ¿no ve? Esta es una pantalla común de un tester, si se fijan. Aquí está la parte numeral, son displays de 8 segmentos. 25,3, 32 tiene, puede tener esos dos decimales, ¿no? O tres enteros. Aquí hay otras señales que nos muestran. Por ejemplo, esto es la batería, ¿no ve? El 1, la batería. Pero nos muestra qué tan cargado está la batería para que no nos demos cuenta si está descargado o no y que hay que cargar. Este 2 es el signo, ¿no ve? Pues, lo que les decía, cuando ponen al revés los chicotillos, o sea, como se dice hoy en día, le meten nomás a todo chuño, ¿no ve? Ah, mete, ¿cuánto viene? 5,35, ingeniero, me dice. Yo ahí veo menos 5,35, para mí el menos significa que está girando al revés, o sea, hay polaridad de fase o el sentido al revés. No, no es que al revés le he puesto, pero es lo mismo, ¿cómo que lo mismo? El negativo informa otra cosa, inversión de fase o inversión de sentido. Así que hace bien, listo, ¿eh? O sea, no tienes que acostumbrar mal, ¿no? Hagas algo, o sea, tienen que respetar la polaridad. Este negativo me muestra inversión de fase y polaridad en sentido contrario. Ya, eso. Entonces, 3 dice AC, ¿no? Cuando el tester lo pongo para medir señales alternas, ¿no? Esta es parcialidad continua. 5 es muchas veces autorango, ¿no? Es solito cambia. 6, esto es el probador de diodos, ¿no? 7 es la continuidad, esa cosita, ¿ve? Para medir, ¡tit! ¿No? Es continuidad. Bata dice, ¿no? Para otras cosas. Esto es ZEC, dice, para grabar de Excel, o ZEL, se ve bien, ¿no? Esto es temperatura, ¿no? Esto debe ser kilomega ohm hertz. Es esto, ¿no? Esto es para circuito abierto, es cosito, ¿ve? 0L generalmente significa circuito abierto.
Bien, entonces, esos son los bloques que conforman, que tiene internamente un instrumento digital, ¿no ve? Hemos visto todos los bloques. Ahora vamos a hablar específicamente de los conversores, que son el corazón, digamos, de los conversores, ¿no? Digo, del instrumento digital. Los conversores son el corazón, ¿no? Entonces, el conversor ADC, lo que hemos adelantado, convierte señal continua en digital. Ese es su objetivo. Aquí podemos ver en este esquema. Aquí hay una entrada analógica continua, ¿no? Una entrada analógica continua. Esto lo va a convertir en números digitales, ADC, ¿no? Números. Esto es un número digital, ¿no? Un valor, digamos que es 5 voltios. Esto expresa así, ¿no? 5 voltios digital. Por decir, no es 5 en este caso, es otro valor. ¿Sí? Ahora, existe una gran variedad de conversores ADC. Existe una gran variedad. Eh, Desde los más básicos, por eso no me acuerdo en qué materia ustedes llevan, les hacen hacer desde los más básicos, el bit de peso binarios, cositas, y obviamente hasta los más sofisticados. Los más básicos lo empleamos para aprender, para ver cómo funciona, ¿no? En la universidad. Brevemente, en la aplicación real, vamos a utilizar los más complejos, que son por software, ¿no? Entonces, entre los conversores ADC tenemos siguientes tipos, ¿no? Puede haber el de rampa sencilla. Rámpanas muchas veces lo llaman, porque la diferencia del otro es el doble rampa, ¿no? Doble rampa, ya más sofisticado, ¿no? Rampa escalonada, mucho mejor, o sea, a partir del mismo rampa ir evolucionando, ¿no? Aproximaciones sucesivas es uno de los más empleados, ya dentro de los valores que se tienen. Vamos a hablar de rampa sencilla, ¿no? Vamos a hablar de conversores. Rampa sencilla. Convertir análogo digital de rampa simple o sencilla se basa en un contador, la generación de una señal tipo rampa. El circuito es de la siguiente forma. Así es. ¿Ya? Es un conversor entonces. Y vamos a explicar cómo es lo que convierte. Pero fíjense, este es un amplificador operacional, pero que está trabajando como integrador. ¿Ya? En el integrador, ¿no ve? Esta es la lógica de control, es el que controla, el que activa, ¿no? Mientras no lo cierres esto, no va a funcionar esto, ¿no? Una vez que lo cierra, en realidad ya empieza a trabajar este integrador. En todo caso, lo cierra en cortocircuito y no integra. Cuando está abierto, está trabajando como integrador. ¿Cuál es la señal de control? Esto es un amplificador operacional que está trabajando como comparador. Aquí está la señal analógica a convertir. Ya, 5 volts se metió, quiero que me saque digital, ¿no? Aquí tiene un contador que es una salida digital y aquí está un reloj, ¿ya? Aquí ya sale la salida digital. Y este control también está sobre el contador. ¿Cómo hacemos entonces este? ¿Eh? Entonces, vamos a ir explicando cómo funciona. Su funcionamiento es el siguiente, dice. La señal tipo rampa es generada por el circuito integrador. Este es el integrador, ¿no ven? Como nosotros lo hemos visto. Mm, Más o menos esto algo así.
Y lo vamos a poner, ¿ya? Tenemos una, una señal, a ver, así digamos, aquí vamos, se me ocurrió ahí. A ver, vamos a hacer unas pautas, ¿ya? Pongamos una señal continua, sé, de 2 volts, puede ser un pulso, ¿no? De dos, digamos, ¿no? Ya, algo así. O la integral, ¿qué hace de esto? Algo así, ¿no? De dos, digamos, ¿no? Entero. Esta es B sub I. La integral de B sub I, digamos. Es la integral de 2. Reemplazamos por B sub I. Va a estar altísimos, ¿no? 2t. Si graficar el 2t, como decía, es una recta, ¿no? Bueno, de cero va a seguir siendo cero, ¿no? Luego así. Así va a integrar. Ya va a ser, ¿no? Esto se ha convertido en una señal triangular. Ahora, ¿qué pasa si esto es negativo? La integral de menos 2t y esto es con otra pendiente, ¿no? Eso es lo que está pasando en realidad aquí, ¿no? Su funcionamiento es el siguiente, me dice. La señal tipo rampa es generada por el circuito integrador. O sea, este es un circuito integrado con la amplitud operacional que está aquí. Entra una señal continua, esto lo integra y lo vuelve. Este es un comparador. Vamos a hablar del comparador, cómo funciona ya. Pues ve, digamos, ve, esa es su polarización. Esto lo ven ustedes en electrónica 2 si no me falla la memoria. ¿Cómo trabaja un comparador? ¿Ve? El comparador trabaja así. Operacional. Chévere, más o menos, digamos. Esto es su polarización. Tiene dos alimentaciones esta operacional. Tiene dos entradas, P1, digamos, y esto es P2. Bien. Ahora, cuando trabaja como comparador, trabaja de esta forma. Si B sub 1 es mayor a B sub 2, entonces la salida va a ser BCC. O sea, si el positivo le gana al negativo, la salida es de BCC. Ahora, si es al revés, entonces la salida es BCC. ¿Sí? Este es entonces es comparador. Ya de esa forma nos hacen. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí hay una entrada del voltaje de entrada, dice, ¿no? Del ADC.
Esta señal lo integra, lo vuelve rampa como esto. Y aquí está el comparador. Si se fijan, aquí está el 0 voltios. En este punto, eh, este es B in ADC, este de azul es esta entrada. En este punto está ganando la señal rampa. Entonces, seguramente debe ser que este es, por decirles, como está ganando esto, debe estar esto a cero seguramente. Por eso es que aquí me sale cero. Y en esta parte está ganando el BIN, se está ganando el positivo. Por eso, como aquí atrás hemos puesto, cuando gana el positivo, la salida es más BCC. Cuando gana el negativo, o B1 es menor que B2, la salida es menos BC. Pero ¿qué tal si esto le he puesto, BCC le he puesto a tierra, cero? Pues que he hecho aquí, ¿no? Cuando está ganando el Zampa, al B índice se vuelve cero. Y cuando está ganando el BIN positivo, entonces esto sería así, ¿no? Es mi respuesta, esto no es eso. Bueno, por notación, este sería el menos, ¿no? Esto sería el más. Pues cuando gana el negativo, en este caso el Zampas, estas Zampas, este BIN gana cero. Cuando gana la entrada de C, uno sube, ¿no? Aquí vuelve a ganar el otro. ¿Se dan cuenta que hay una competencia de dos señales? Aquí el Zampa le gana al BIN, aquí el BIN le gana al Zampa, aquí el Zampa vuelve a ganarlo y va a ser otra vez. Y así. Este es el periodo, ¿no? Eso es lo que ocurre. Es interesante ver eso, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, a ver, vamos a ver en Proteus. Vamos a ver eso, ¿no? ¿Dónde está el Proteus? Mucho. Está muy lleno, ¿no? Mm, ahí está. Pero voy a formar un integrador, ¿eh? A conjunta, ¿no? Así, quiero que vean, ¿no? Más o menos cómo es esto de lo operacional. Mm. A ver, voy a jalar un operacional, amplificador operacional. Sí, está, ¿no? Eh, aquí estos, ¿cuáles utilizamos? Pues más común, ¿sí? Aquí, ah, sí, realmente, ¿cuál es el que más se utiliza? Sí. Ah, el 748, es decir, 747, así es, ¿no? Operacional amplio. ¿No? Mm, tóxico. Uno de intermedio que debemos.
Vamos a buscar uno de los más comunes, ya los más. Después no recordaré. El 741. Lo hemos visto, creo, ¿no? Este, no, no, pero sí, este. Muchas veces más seguro. Claro, ya. Necesito un capacitor, ¿no? Modelo primitivo. Resistor, listo. El 741 es raro, chica, no me ha dado lo que quiero yo. Ya, no lo encuentro. Ese que estoy utilizando, ¿no? ¿Cuál más es el otro? Obviamente. Es que creo que me salgan los de Offset Max. 458, 35, LM345, 358 también. Tengo de estos, ¿no? Eso no simula. ¿Por qué? Es más, me sacaré por si acaso, ¿ya? Se me falla. ¿Cómo eres mi operación? La resistencia y un capacitor en paralelo. Me gusta este che. Ahora este que te hace, sí, mucho. Este es para polarizar. Tiene doble polarización. Voy a polarizar con 12 voltios, ¿ya? Este con positivo se polariza y eso va a sacar de mi comparador y este se polariza con negativo. Fuente simétrica. Cuando ustedes hagan esto, no sé si han hecho, van a hacer con una fuente simétrica. ¿Ya? Necesitamos retroalimentación, ¿no ve? Negativo de esto. ¿Ya? Sí, 1000 micros está, ¿no? El positivo va a ir 10. ¿Ya? La salida es esta. ¿Ya? Aquí vamos a poner resistencia. ¿Sí? De 10 para estar, a ver. Por default, aquí lo vamos a poner la señal, ¿ya? Puede ser un generador de funciones, ¿no? Un generador de pulsos, a ver. Pulsos, generador de pulsos, ¿ya? Su frecuencia.
Ah, sí. Bueno, un osciloscopio. Vamos a ver cómo está saliendo aquí, cómo sale de aquí, ¿no? Pues, esa es la entrada amarilla, ¿no ve? El generador de pulsos. Por el azul está. Sí, porque es muy bajito, ¿no? A ver, no, este es 1000 micros, ¿no? Entonces le pongo 10 micros. Es que sigue siendo, ¿no? Nano, ¿qué tal? A ver. Y ya está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya están las rampas, ¿no? Ven que el integrador lo ha vuelto una rampa, ¿no? No sé si fijan, está de azulito ahí. Entonces, así va convirtiendo en señales AMPA, ¿no? Es un principio nomás que quería mostrarles, ¿no? ¿Qué funciona? Ya. Entonces, bueno, aquí está con otra pendiente, porque obviamente es diferente el pulso, ¿no? Lo que yo quería mostrarles era qué es lo que está ocurriendo. Y aquí lo que nos muestra esto es simplemente el comparador. Comparador, lo de la salida, lo de la entrada. Se puede armar aquí un comparador directamente, podemos hacerlo, una entrada. Aquí ahorita podemos hacerlo. ¿Cómo funciona un comparador, no? Debemos estar pidiéndonos bien claro eso. Aquí estamos viendo. Cuando gana el positivo sale más BCC, cuando gana el negativo sale menos BCC. En este caso estoy utilizando para eso, para generar esta modulación. Por eso estoy utilizando. Bueno, eso es un cierto modo para explicar cómo está generando la señal RAM. Ahora, cuando el valor de la señal ramp es igual al voltaje del valor a convertir, la cuenta se interrumpe, dice, y el valor del contador se detiene y almacena en un buffer, el cual representa el valor del voltaje. O sea, nos está explicando ya cómo están convirtiendo la señal análoga a digital. Ahora, el funcionamiento de este convertidor se basa en convertir el voltaje de entrada en un número de pulsos equivalente, en este caso el periodo. Entonces, si el voltaje de entrada se incrementa, el tiempo T se incrementa porque la cuenta del contador se incrementa. Si el voltaje de entrada disminuye, el periodo T disminuye, a consecuencia disminuye la cuenta. ¿No? O sea, en otras palabras, esta rampa está generando pulsitos, ¿ya? Cuenta estos pulsitos, es lo que me dicen. Aquí, por ejemplo, hemos visto, ¿no ve? Este es el sistemita que está haciendo todo esto. El integrador genera la rampa. Ahora, esta rampa, como va subiendo y bajando, va contando pulsos, va generando un pulso de un ancho T, ¿no? Es lo que me está diciéndome. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el valor de la señal ramp es igual al voltaje de valor a convertir, la cuenta se interrumpe, me dice, ¿no? Y el valor del contador se tiene, está contando esos pulsitos y lo almacena en un buffer, el cual representa el valor del voltaje de entrada. O sea, ha hecho la conversión, ¿no? Esa es la forma de hacer conversión simple. Y aquí otra vez decimos que el funcionamiento de este convertidor se basa en convertir el voltaje de entrada en un número de pulsos equivalentes, o sea, los pulsitos que genera con esa rampa. Ahora, si el voltaje de entrada se incrementa, o sea, digamos, estaba a 2 voltios, 5 voltios, el tiempo T se incrementa, ese periodo que les he mostrado ahorita, ¿no ve? Del pulsito, por lo que la cuenta del contador también se incrementa. Ahora, si el voltaje disminuye de 3 voltios a disminuye a 1 voltio, entonces el periodo de ese T también disminuye, por tanto, la cuenta del contador también, ¿no? Dice cuando el voltaje aumenta, va a ser una rampa más grande, ese pulso va a ser más grande. Si el voltaje disminuye, va a ser una rampa más chiquitita, este también va a disminuir. Eso es, ¿ya?
Podemos verlo mejor. Quiero ver, vamos a ver. Pongamos lo siguiente. Es interesante cómo convierte. Esta es la salida digital. No sé si más o menos tienen un poco de conocimiento en digital. ¿Cómo estará? Ya, voy a hacer aquí como una operación auxiliar, ¿ya? En digital, digamos, se va contando de esta forma. Siempre contamos de izquierda a derecha, o sea, hacia este lado. Este es siempre de base 2, 2 a la una, 2 al cuadrado, 2 al cubo es 8, ¿no ve? Esto es 4, esto es 2 y esto es uno, ¿ya? O sea, cuando este está activado en uno, esto es como si este número se active. Si está en cero, no se active, ¿ya? Algo así más o menos es. Así es. Y aquí vamos a explicar entonces. Cuando el contador está en cero, supongamos que queremos convertir, por ejemplo, 3 voltios. Voltios, quiere convertir 3 voltios, ¿ya? Este es un contador digital. Contador digital es este. Contador digital. Va a empezar en cero, ¿ya? Contador digital es así por si acaso. Sería como un decimal. Está escalado de otra forma. Yo lo voy a poner como un ejemplo aquí para que se entienda. Digamos que está en cero decimal. Esto en binario va a ser así. Si está en uno decimal, esto va a ser así. Si está en dos decimal, por decir, y así va a ir. Si está en tres decimal, va a ir así. ¿Sí? Esto es cero, esto es uno, en función al otro formato que les he puesto, ¿no ve? Esto es dos, esto es tres. Fíjense que aquí los dos están uno, uno. Voy a volver hacia atrás. ¿No? Cuando estos dos están encendidos, digamos, cero, cero, uno, uno. ¿Cuáles están encendidos ahí? Solo estos dos, ¿no ve? Entonces sería 2 más uno, eso es 3. Ahora, si estuviera encendido este uno, digamos, pues así, uno, cero, cero, cero. ¿Cuál está encendido? El 8, ¿no? Los demás son ceros. Directamente sería solo 8. O sea, este uno, cero, cero representa 8 decimal. Este cero, cero, uno representa 3 decimal. Es lo que estoy mostrando aquí. Cero, cero, uno, uno representa 3 decimal. Cero, cero, uno, cero, el 2. Entonces va a empezar en cero. En el primer ciclo, está en cero. El contador está en cero. Contador, diremos. Entonces, está en cero. Lo que hace el control es, como está en cero, eh, aquí está la parte de la integral, ¿no? Es el integrador que dice.
no lo inhibe, ¿no? Sigue pasando. Aquí hay una comparación. Como está en cero, está ganando el 3. Entonces, como que le dice, siga nomás. Aquí va a ocurrir que llegando ya a un cierto ciclo, al tercer ciclo, digamos, ya le va a ganar, ya va a ser 4, porque en el tercer ciclo es 3, luego es 4, ¿no? Ya le va a ganar. Ahí le va a decir un ratito, queda ganado, ha ganado el negativo, entonces va a mandar una señal 0, este es digital, y lo va a inhibir y se va a quedar en ese valor, ¿ya? Entonces llega un momento en el que este ciclo, por decir segundo ciclo, el contador va a estar tercer ciclo, vamos a ver, y así va a ir contando el contador, ¿ya? Va a estar en 1, luego el contador va a estar y así va a ir avanzando. Y así sucesivamente, ¿ya? Aquí un poquito mejor lo explicamos, ¿no? En forma gráfica se observa esto. Este es el rampa, está la ve el comparador, ¿no? Ventana de tiempo invariable, es lo que se ha generado con el comparador, ¿no? ¿Ve? Como una ventanita. Estos son los pulsos constantes, que hay 1, 2, 3 pulsos, 1, 2, 3 pulsos, iba contando, ¿no? Y aquí son los números de pulsos proporcionales a BI, ¿no? Esto se genera cada vez que esto se habilita. O sea, estos pulsos están todo el tiempo. Pero cuando esté en cero, cero por estos, es como una ventana esto, ¿no? Es como una especie de puerta. Cuando esté en cero es puerta cerrada, no pasa nadie. Se pone a 1, pasan los pulsos. ¿Cuántos pulsos han pasado? 1, 2, 3 pulsos han pasado. Otra vez se cierra la puerta, no pasa nada. Y así. Otra vez se abre la puerta o otra vez pasan los pulsos. Entonces, eso es lo que cuenta para hacer la conversión, ¿ya? Mientras más grande sea la ventana, más pulsos pasan, menos, más corto. Y esta rampa viene en función a la señal de referencia, ¿no? Luego va haciendo la comparación con el, ¿no? Con esto. Sí, ¿ya? Este contador va a seguir normal yendo. ¿Ya? Entonces, de esa forma es como más o menos trabaja este generador de pulsos, a rampa simple. El conversor ha de ser rampa doble. Es más largo. El conversor ha de ser rampa doble, muy similar al anterior, con la diferencia que corrige errores que pueden haberse presentado en el anterior, o sea, obviamente más sofisticado, ¿no? Presentar al anterior conversor por variaciones de C y frecuencia. El principio de funcionamiento de este convertidor AD de doble rampa consiste en efectuar una primera integración durante un tiempo constante, generando la primera rampa como el anterior caso. Ya, lo mismo, hace una integral y genera una rampa. Seguidamente se genera una segunda rampa tras efectuar una segunda integración. O sea, en este caso, por eso se llama doble rampa, hace dos integraciones. Pero en este caso, dura tensión de referencia hasta alcanzar nuevamente el nivel inicial. ¿Ya? Bueno, ahí les dejo, por si acaso. Entonces, igual que el anterior tiene una rampa inicial, luego tiene una segunda rampa, pero que integra la tensión de referencia, ¿no? Es lo ocurrir estas cositas, ¿no? Todo un misterio, ¿no? Lo anterior se explica en el siguiente diagrama, dice, ahí está. Este es el primer integrador que incluso con el Proteus, ¿no? Es que efectivamente integra, ¿no? Una rampa en general. Ahora ya tiene un tiempo constante y una descarga. O sea, aquí ha generado un pulsos a ambos lados, pulsos incluso por la parte negativa. Por eso me da de esa forma. Ya esto es una diente de sierra, ¿no? Esto se llama onda triangular. Es porque hay pulsos negativos. ¿Se podrá generar pulsos negativos? No, no me he dado cuenta.
Pues como en el anterior caso, la señal es proporcional al valor de la magnitud del voltaje. Si se tiene una tensión de mayor voltaje, el conteo de pulso será mayor que la de menor voltaje. Lo mismo. Mira, tengo dos ampas. Tiempo constante de carga y tiempo de conteo, ¿no? Y lo mismo, tenemos la ventanita. Mientras la ventanita esté cerrada, no pasa nada. Aquí es donde cuenta, ¿no? Pulsitos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una desreferencia más, ¿no? Que en cierta forma corrige el error que puede producirse, ¿no? Voy a ver si mi esta de pulsos puedo generar con negativos más. En cero dice uno voltaje. No tengo negativo, ¿no? Subida, un micro, bajada, un micro. Hacia abajo quisiera. ¿Cómo se puede, no? Que sería pulso alternativo digitales. Este pulso. Ocho, estable. Ujú. O sea que, digamos, no me da para el negativo, ¿no? Para un generador de pulsos negativos. Saco un generador de funciones, este generará pulsos negativos. No, no. Este está bien, no, no va hasta abajo, ¿no? Bueno, yo he querido ver para. Se puede generar, pero bueno, ya. Entonces, es el doble zampa, ¿no? Su funcionamiento. Tiene una doble zampa. Esa es su forma esquemática, el conversor doble zampa, ¿no? Aquí está su primer integrador, aquí está el comparador como el anterior, una compuerta ¿cómo se llama? No, es una NAND, oscilador, control, y aquí está el registro de salida. De esa forma, entonces, hace el doble zampa, ¿no? Es que me interesa. Vamos a buscar la perfección de entender plenamente. Tenemos idea de qué es generar un pulso, aquí hay un comparador, una compuerta NAND, control, y ahí va, ¿no? Forma en la que convierte. Aquí está el registro de salida, ¿no? Cómo lo convierte a digital. ¿Ya? Aquí está la señal de entrada y aquí es donde como ya sale en digital. Es lo que nos interesa. Entonces, el funcionamiento es muy similar, como ya habíamos mencionado. La tensión a la salida del amplificador operacional crece en sentido negativo, duración fija, y la tensión a la salida del amplificador operacional crece en sentido positivo, de referencia, ¿no? Cuando la tensión a la salida del amplificador operacional pasa por el cero, el conductor se detiene. Entonces, ¿por qué está surgido, digamos, el doble rampa? Porque tiene la mayor ventaja que las posibles variaciones del producto RC. RC es resistencia capacitor, ¿no? Porque es el que genera carga y descarga, como en mi integrador. Se compensa. Ya, por eso el doble rampa es mucho mejor. Ya. Bueno, hasta ahí por hoy ya. A descargar la asistencia antes que me olvide. Mañana vamos a continuar, pero ya de forma presencial, ¿no? Como siempre, a las 6:15, 6:30 ya estoy, ¿no? De función que ahora ya estoy. ¿Y de qué fechas? Pues 27, ¿no? Es- ¿No sé, alguna duda? Ah, me he olvidado. Ya están sus notas, por si acaso, en el internet, en el SIGA, sistema SIGA. Bueno, obviamente eso es, no, no, eso es, ¿cómo se puede decir? Pasajero. En el sistema yo lo he configurado como si nosotros fuésemos la única materia, pero no es así, ¿no ve? El laboratorio vale 25 puntos, ¿no ve? Entonces, ahorita está como si fuese 100. Entonces, los tres parciales están como si fuese 100. Lo que voy a hacer es que así lo vamos a mantener al final y en el momento de que ya el docente como de laboratorio me entregue sus notas, entonces ahí ya lo voy a cambiar la configuración donde teoría lo voy a poner uno solo sobre 75 y laboratorio sobre 25, ¿ya? Entonces ustedes van a ver de la siguiente forma, ¿no? Lo van a ver, eh, el parcial vale, el examen parcial vale 50 puntos,
Después está la asistencia que vale 10 puntos. Después está los cuestionarios que valen 20. Tienen sus notas ustedes de todo, ¿no? El cuestionario se les he devuelto sus notas de cada cuestionario. Tienen que promediar nomás. Son 5 cuestionarios, ¿no? 4 o 5 son, creo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienen en cada uno? Promedian y esa es su nota, ¿no? Que también está en el sistema. Asistencia, lo mismo. Y los trabajos. Cada trabajo valía, bueno, 20 hemos calificado, pero se promedia entre dos, ¿no ve? Que 20 es el trabajo. O sea, cada uno valía 10, digamos. Con eso suman los 50. Si tienen algún reclamo, me hacen conocer, pueden escribirme si quieren o mañana en la presencial. Verifiquen sus notas, ¿ya? ¿Cómo está? El que dice defensa e informe, ese es el cuestionario, por si acaso no hay ítem cuestionario. Entonces van a ver uno, defensa e informe. Pucha, ¿cuándo hemos hecho informe? No, no es el informe, es defensa se refiere. Ya, pero dice defensa e informe, ese es el ítem del cuestionario. Este está normal, el trabajo está normal, como tal, y el examen parcial. ¿Ya? Entonces revisen sus notas en el sistema, siga. Mañana nos vemos entonces en la casa de la clase presencial. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes, que tengan buenas noches.